Vale, pues buenas tardes a todos, una vez más. Estamos hoy en la división de las temáticas que fuimos haciendo, en el bloque 5. Contamos con tres, bueno, concretamente dos compañeras son juezas de distintos juzgados de España y una de las compañeras es fiscal adscrita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que ahora nos hará la presentación. Kim, dar las gracias una vez más a las tres compañeras, ¿no?, por formar parte de este proyecto y a todos los asistentes del día de hoy, que espero sea de vuestro aprovechamiento. Kim, cuando quieras. Es que estaba viendo que tenemos un chat. Tenemos una Kim 2 que nos está poniendo orden. Rojo, micro solamente abierto. Manuel, yo y la persona que va a hablar en primer lugar. Gracias, Malena. A ver, todos los días, cada vez que nos hemos incorporado a estas jornadas, hemos hecho un breve recuento de cuáles han sido las noticias, ¿no? El otro día hablábamos del informe que había hecho la Policía Nacional sobre los casos que se habían contabilizado, de denuncias, de personas que se habían arrestado y cosas así. Hoy quiero hacer un breve apunte para destacar la importancia que ha tenido las llamadas al 016 y que solamente del 14 al 19 de marzo habían aumentado en un 18%. Cuando hablamos de un 18% así, parece que no es un número importante, pero si lo traducimos en llamadas son 512, con lo cual el número, de decir un 18% a decir 512 solamente del 14 al 29 de marzo, pues como que nos da aquel puntito de que bien lo estamos haciendo y de lo que estamos haciendo lo tenemos que seguir haciendo. Como por ejemplo esta formación para todas las personas que están allá detrás de esa primera puerta que las posibles víctimas de violencia de género puedan encontrar. Luego, decir que también se ha puesto en manifiesto la ayuda a través de email. Y aquí también me sorprende, ¿no?, porque dice que han pasado de 23 llamadas de auxilio, por decirlo así de una manera, a 85 en la última quincena. Con lo cual se supone que es un 269,6% de aumento de peticiones de ayuda por email. Así que, bueno, para todos aquellos que dicen que esto no tiene ninguna importancia, que no tiene ninguna relevancia, que en realidad no existe, más allá de lo que nosotros queramos hacerlo crecer, creo que los números hablan por sí mismos. Una vez haber dicho esto y habernos puesto en situación, vamos a presentar a la primera persona, que es Pino Hormiga Franco. Ella es juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y es licenciada en Criminología. Ella nos va a hablar de tipo de delito y principales problemas interpretativos, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en la violencia de género y la agravante de género. Cuando quieras, Pino. Pues muy buenas tardes. Antes de comenzar con la ponencia, quiero dar mi agradecimiento a la presidenta de FEMUPO, doña Marian García Míguez, y a doña Kim Llobet, que nos acaba de hacer esta presentación, y por supuestísimo a mi compañero don Manuel Varela. En cuanto a los tipos de delito, voy a empezar a hablar del delito de maltrato de obra sin causar lesión del artículo 153.1 del Código Penal. Dicho artículo precepto... Perdona un segundito. Manuel, veo tu pantalla y yo lo tengo en negro. No sé si los demás veis algo. No veis nada, ¿no? ¿No? Algo está pasando, vale, porque sale tu pantalla, pero está todo en negro. Un segundito. Disculpa, Pino, un segundito. Las cosas del directo. Vale, ¿y ahora cómo quito esto? Ay, no necesito salir. Ahora se ve. Patricia, porfa, apagar los micros.
¿Se ve ahora o no? Tengo que salir. Ahora, delito del maltrato habitual. No, para allá. ¿Es esa? Un momentito. Pino. Pino. Pon el micro, que no te oímos. Estás en rojo. Pino. Pino. Dale al micro, que lo tienes silenciado y no te oímos. Sí, Ahora. ¿ahora? Ahora. Vale. Bueno, no sé si me habían escuchado antes, había comenzado la ponencia dando mi agradecimiento a la presidenta de FEMUPO, doña María García Míguez, y bueno, pues a ti, doña Kim Llobet, y a mi compañero don Manuel Varela. Vamos a comenzar con el delito de maltrato de obra sin causar lesión del artículo 153 del Código Penal, que el mismo precepto fue sometido a consideración sobre su constitucionalidad, toda vez que el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia lo sometió al recurso al entender que vulneraba el precepto del artículo 14 de la Constitución, consideraba que vulneraba el derecho a la igualdad. El Tribunal Constitucional declaró que dicho precepto no vulnera la Constitución española porque la agravación que incluye resulta razonable para aumentar la protección a la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en una materia en la que están insuficientemente protegidas. El delito de maltrato de obra sin lesión es un delito doloso, especial, impropio y pluriofensivo, que no necesita la convivencia entre el sujeto activo y pasivo. Si el maltrato de obra o lesiones no constitutivos de delito se cometiera por imprudencia en cualquier modalidad, los hechos no se podrían calificar de delito de maltrato previsto en el 153, sin perjuicio de poder ser calificado como un delito de lesiones imprudentes del artículo 152. Centrándonos en los presupuestos del tipo básico del artículo 153 de este delito de maltrato de obra, es necesaria la condición de hombre en el sujeto activo y la de mujer para el sujeto pasivo, y han sido establecidos como elementos del tipo por razones de política criminal. Si bien se entiende que la conducta típica que realiza el hombre se basa en una posición de dominación sobre la mujer, ¿en qué se sustenta la relación entre ellos? Por lo que se imponen unas penas más graves. Y por otro lado, por razones de discriminación por razón de sexo, como elemento subjetivo de la culpabilidad. Algunos autores matizan que no se trata del género del autor. Hay otros autores también que sostienen que se castiga por el hecho de ser un maltratador, pero a mi juicio pues se tiene que justificar el tipo penal pues desde el punto de vista de la gravedad mayor del injusto, al tratarse de que los intervinientes o las personas que intervienen pues tienen una relación de afectividad y que hace que el daño o perjuicio a la víctima sea mayor y la culpabilidad del autor se incremente por atentar contra una pluralidad de bienes jurídicos protegidos por el tipo legal. Es decir, existe un plus de antijuridicidad. Tenemos o no cabe incluir dentro de este delito de maltrato de obra, ya que hemos dicho que es necesario que el hombre sea el sujeto activo y la mujer el sujeto pasivo, la violencia que se pueda producir en el marco de una relación homosexual entre mujeres o entre hombres, es decir, que queda absolutamente fuera de la ley pues los matrimonios o las relaciones de pareja entre el mismo sexo. Una modalidad de este delito de maltrato de obra es la modalidad agravada en presencia de menores, es decir, cuando el delito de maltrato de obra se realiza delante de menores de edad. Si bien es cierto que existen otras modalidades agravadas, como por ejemplo cuando se utilicen armas o cuando estuviesen en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o se realice quebrantando también medidas de seguridad o penas, pero vamos a analizar en presencia de menores cuando el delito se comete en presencia de menores porque desde un punto de vista jurisprudencial suscitó controversias en su aplicación. La expresión en presencia de los menores hizo que se plantearan dudas. De ahí que tuvo que ser resuelta por el Tribunal Supremo en una sentencia de pleno de 188/2018 de 18 de abril. Ahora sí. No, sigue Pino. Donde se unificó criterios en relación a esta expresión a la hora de interpretar el alcance de esta mención que cita el precepto. Entonces, haciendo un extracto sobre la interpretación de la mención en presencia de menores, tenemos que decir
que la presencia de un solo menor en los hechos permite aplicar la pena en su mitad superior, que la declaración en presencia de menores debe englobar tanto al menor cuando está viendo el episodio violento que está ocurriendo en su casa, como también cuando el menor se encuentra en otra habitación o en otro dormitorio separado y aparte, que si bien no lo está viendo directamente, sí lo está percibiendo por cualquier órgano sensorial. De ahí que la norma no exija la presencia física y visual del menor, sino la percepción por cualquier medio de los sentidos. Por ejemplo, cuando pues, el menor, como ya he dicho, se encuentra en otra habitación separada y aparte. No se exige tampoco que los menores sean propios de la víctima, es decir, que esta agravación o esta pena en su mitad superior se podría poner perfectamente cuando a lo mejor se encontrase en esa vivienda pues, un hijo de un vecino o un sobrino, es decir, cualquier menor. El Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia de género contra la mujer y la violencia doméstica también, celebrado en Estambul el 11 de mayo del 2011, recogió que los niños son víctimas de violencia doméstica y nuestro ordenamiento jurídico en este caso pues no presenta ninguna duda de que los menores de edad son víctimas directas de la violencia de género y de la violencia doméstica como puede ser la mujer. Existe en el delito de maltrato de obra una modalidad atenuada. Esta modalidad atenuada está regulada y recogida en el apartado 4 y prevé una pena inferior en grado cuando las circunstancias personales del autor y las del hecho lo aconsejen. Será siempre pues, una valoración libre del juzgador, atendiendo a su criterio, la que debe de aplicar. En este caso se permite graduar la pena al caso concreto y normalmente se suele aplicar en el caso de que exista una pelea entre ambos, es decir, entre el hombre y la mujer, y no se haya probado por la acusación la intención de dominación o de violencia por parte del hombre. Esta modalidad atenuada se puede aplicar aun cuando los hechos hubiesen acontecido con el elemento del tipo agravado del apartado tercero, es decir, que se podría aplicar la modalidad agravada porque el hecho violento hubiese ocurrido delante de un menor y luego, por entender el juzgador, el juez, que se trata de una pelea entre ambos o de una violencia esporádica, pues aplicar la pena en un grado. Esta modalidad atenuada normalmente se suele aplicar en supuestos de violencia esporádica y para ello es preciso diferenciar en el caso concreto si la violencia es una manifestación de un dominio violento del hombre que justifica sostener que la mujer pudiera convertirse en vulnerable. Un ejemplo que fue polémico en su caso y que escapa a la comprensión de una mayoría fue la sentencia del 2015, cuyo ponente fue Cándido Conde Pumpido, que consolidó jurisprudencia y puso de relieve cómo el marido de su madre le dio una bofetada a una menor, hija de su esposa, que componía la convivencia familiar, usando sobre ella violencia física, aun cuando no llegó a ocasionarle ningún daño. Él no se encontraba en el ejercicio de la patria potestad, dado que éste le correspondía a su esposa, por lo que no podía refugiarse en el derecho a la corrección. Es evidente que los hechos probados destacaron que el acusado y la menor tenía una relación afectiva similar a la paterno-filial y que el autor cooperaba de manera diligente en la educación de la menor, siendo la bofetada pues la respuesta a una grave rebeldía de la menor porque se marchó del domicilio durante 3 días sin permiso de su madre. Aún así, el acusado fue pues, condenado por un delito de maltrato sin causar un delito de maltrato de obra, sin causar lesión en la modalidad atenuada. El siguiente delito que voy a exponer es el delito de maltrato habitual en la siguiente diapositiva del artículo 173.2. Este delito de maltrato habitual está compuesto no solamente por la violencia de género, que es aquella que resulta del varón sobre la mujer con la que tiene o ha tenido relación afectiva o sentimental, sino también incluye la violencia doméstica, que es la que se produce dentro de la familia y pueden ser sujetos activos y pasivos indistintamente mujeres y hombres. Ambas violencias se desarrollan en el mismo escenario, en un ámbito de convivencia o en un entorno de relaciones familiares o análogas. Así que el delito de maltrato habitual comprenderá tanto la violencia de género como la violencia doméstica. A lo largo de los años, la cantidad de posibles sujetos pasivos del delito ha aumentado notablemente, así como los supuestos agravados comprendidos en el segundo párrafo del artículo 173.2 del Código Penal. Por último, la Ley Orgánica del 2015, el 30 de marzo, cambió el término de incapaz por persona discapacitada necesitada de especial protección,
y se aumentaron y disminuyeron los límites mínimos de algunas penas y se incluyó la posibilidad de imponer la medida de libertad vigilada. En conclusión, la incorporación del delito de malos tratos habituales al Código Penal ha sido criticada por las 4 reformas y por las modificaciones que ha sufrido y que además se piensa que es la respuesta a un modelo de derecho penal simbólico. En este delito, la habitualidad es el requisito necesario para que se constituya este delito. Así será la nota principal, aunque en el terreno de la prueba reviste dificultad para probar los diferentes episodios acontecidos en un periodo de tiempo. Una primera doctrina, a la vista de la redacción originaria del precepto, puso de manifiesto la posible violación del principio non bis in idem, lo que reiteradamente ha sido descartado por el Tribunal Supremo. Toda vez que en distintas sentencias se considera que los específicos actos de violencia solo tienen el valor de demostrar la actitud del agresor y que la exigencia legal de penar separadamente y acumulativamente el delito de violencia doméstica habitual y los delitos o delitos leves en que se hubiesen fijado los actos de violencia no significan una infracción del principio de non bis in idem. La violencia física o psíquica habitual es algo diferente de los concretos actos de violencia aisladamente considerados y el bien jurídico protegido es mucho más extenso y relevante que el mero ataque a la integridad. Por ello podemos afirmar que el delito de maltrato habitual del artículo 173.2 está compuesto por varias conductas de violencia física y psíquica o psíquica por parte de un familiar o persona que el precepto describe, aun cuando esos actos por sí solos pudieran ser constitutivos de delitos leves. Si bien hay una corriente doctrinal que se esfuerza en enumerar cuántos actos violentos son necesarios para considerar la habitualidad, estableciéndose que debe de ser de más de 2, pero a mi juicio es más acertada la corriente doctrinal que pone el acento no en el número de acciones violentas, sino en la relación familiar existente o relación entre los sujetos activo y pasivo, la permanencia en la violencia y la frecuencia con que ocurren los episodios violentos. Así será conducta habitual la que ejerza reiteradamente en la misma línea, con o sin condenas previas, y que desistir son pues prueba de aquella, aunque no la única vía para su acreditación. Los requisitos de este tipo penal son que el hecho suponga el ejercicio de violencia física o psíquica, que se ejerza de una manera usual o frecuente y que la acción violenta puede obedecer a cualquier fin. La siguiente diapositiva trata de los delitos de amenazas leves. Este apartado cuarto, o sea, el artículo 171 en su apartado cuarto de delitos de amenazas leves fue introducida por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Este apartado cuarto, relativo a la violencia de género, establece que el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por un análogo de relación de afectividad aún sin convivencia. Es decir, el elemento de convivencia no es necesario para que se dé el delito de amenazas leves. Si bien el precepto penal exige de una parte que el sujeto pasivo de la amenaza sea una persona que sea o haya sido esposa o mujer, o que estuviese tanto presente o de manera pasada ligada por una relación análoga a la afectividad, cuando se dirija, también se puede dirigir el delito de amenazas leves contra una persona especialmente vulnerable, es siempre que conviva con el autor. Es decir, que si se trata de la esposa o una mujer que haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, no se necesita la convivencia, pero si se trata de una persona especialmente vulnerable, el precepto sí exige la convivencia con el autor. Será necesario que estas amenazas sean expresiones que intimiden al sujeto pasivo con la realización de un mal en el futuro y que sean parte de la dominación del hombre sobre la mujer para perturbarla en su tranquilidad y seguridad. El elemento importante de este delito es el dolo del sujeto activo, que de manera voluntaria profiere las amenazas en el ámbito de la convivencia. Un ejemplo claro hay expresiones que se suelen dar como cuando el varón le dice a la mujer pagarás caro o llorarás lágrimas de sangre. En principio estas pudieran calificarse de unas amenazas graves del artículo 169 del Código Penal, pero este caso en concreto fue posteriormente recurrido y se recondujeron los hechos al artículo 171.4 por no poder afirmarse rotundamente que se esté anunciando la comisión de delitos concretos, sino más bien que se trate de males indefinidos.
Entonces, en estos tipos de delitos habrá que estar a las circunstancias, a los actos, a las personas que intervienen, porque se trata de la idea de dominación del hombre sobre la mujer o de personas vulnerables necesitadas de protección. La persona amenazada será la que determine si estamos ante un delito leve de amenaza, necesitando en este caso la denuncia de la persona perjudicada o de su representante legal, o de un delito de amenazas leves que puede ser perseguido de oficio. En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, vamos a hacer mención a la circunstancia mixta de parentesco del artículo 23 del Código Penal. Es una circunstancia mixta porque el artículo 23 establece que esta circunstancia puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, y siempre que el agraviado sea el cónyuge o la persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o también por ser ascendientes, descendientes, hermanos por naturaleza o por adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente. Como regla general se aplica la circunstancia mixta de parentesco como agravante en los delitos contra la vida, la integridad física, psíquica y libertad de las personas, que es en este caso, y como atenuante en los delitos de carácter patrimonial. Con la circunstancia agravante de parentesco recogida en el artículo 23, permite incrementar la sanción de los hechos delictivos cometidos contra estas personas. La razón de ser de esta agravante es que los vínculos personales que se establecen en el contexto del matrimonio, la relación de pareja o la familia deben generar entornos de confianza y de seguridad en los que las personas encuentran siempre su refugio y confort. Por ello, la realización de actos de violencia que en estos contextos es algo mucho más grave que cuando las agresiones se producen por parte de personas con las que el agredido no tiene vínculos de confianza. También cabe que el juzgador, por ejemplo, no aplique el tipo básico del 147 de unas lesiones y considera que debe aplicarse el subtipo agravado de las lesiones cuando la víctima fuera o hubiere sido esposa o mujer que haya estado o esté ligada al autor por una análoga relación de afectividad. En estos casos, pues en el primer caso de unas lesiones del tipo básico, sí se debe aplicar la agravante de parentesco del artículo 23, pero cuando nos encontremos ya ante el tipo agravado previsto y penado en el delito de lesiones por esta especialidad, sobra decir que no será de aplicación la agravante de parentesco. Diferente será que se aplique a lo mejor la modalidad agravada atendiendo a otra circunstancia que no sea la prevista en el apartado cuarto, como por ejemplo utilizando armas, en cuyo caso se podrá aplicar la circunstancia agravante de parentesco. Es decir, que se aplicará la agravante de parentesco siempre y cuando no venga ya prevista en la especificidad en el delito. Es compatible la aplicación de la circunstancia de parentesco con la circunstancia agravante por razón de género, porque la primera se funda en vínculos familiares y de afectividad presentes o pasados, en el caso de los cónyuges o parejas de hecho, y la segunda se basa en el hecho de haberse cometido el delito con una determinada motivación, que está relacionada con la condición de la víctima como mujer por razón de su género. La relación de parentesco, matrimonio o análoga de afectividad del artículo 23 concurre objetivamente, es decir, se es o no pariente del agresor, pero la discriminación por razón de género, sin embargo, exige en principio que concurra el elemento objetivo, que es que la víctima sea mujer, y el otro subjetivo que se trata del ánimo del autor de atentar contra ella por esta razón, por ser mujer. Un ejemplo donde se aplica la compatibilidad entre la circunstancia agravante de género y la de parentesco es cuando el acusado fue condenado como autor, entre otros delitos, del asesinato, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco y de género. En relación a esta última, la sentencia justifica su aplicación dado que el acusado nunca aceptó la decisión de poner fin a su relación y causó la muerte de su mujer, al no consentir que la mujer llevara una vida independiente y plena, así como no poder seguir ejerciendo pues, su dominio, su superioridad y control sobre ella. De este acto se infiere un especial motivo del acusado que no admitió la ruptura de la relación y que contesta causando la muerte de la mujer, en particular cuando ella persiste en sostener una vida independiente con un nuevo empleo que le resultaba ventajoso y que le abría otras nuevas relaciones personales. Es decir, que no hay incompatibilidad ninguna en apreciar la circunstancia de parentesco y la de género en el mismo supuesto, dada que ambas responden a razones diferentes. La primera, los vínculos familiares, como ya he dicho, y la segunda, pues a la mujer atendiendo a su género.
Esta circunstancia agravante de género fue introducida por la Ley Orgánica 1/2015, que tiene su origen en el Convenio de Estambul, que ya lo hemos nombrado, el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo del 2011, y el Convenio de Estambul, que ratificó España en el 2014, entiende por género los papeles, comportamientos o actividades socialmente construidos en una sociedad concreta que considera propio de mujeres y propio de hombres. Es necesaria acreditar esa específica motivación de discriminación en los delitos que se cometan contra la mujer, posicionándose siempre a favor de esta exigencia. Es decir, lo que intenta proteger el género, el agravante de género es el género femenino, cuando se aprovecha para lesionar y para ir en contra del derecho de igualdad. En los delitos especiales impropios, que son aquellos delitos pertenecientes a los delitos de violencia de género, como el artículo 148 de lesiones agravadas o el maltrato de obra que he hablado al principio de la ponencia, o las amenazas y coacciones leves, no se puede aplicar dicha agravante de discriminación por razón de género al conllevar estas figuras la especialidad en el delito. Es decir, que la aplicación del agravante de género pues se basa en ese superior reproche penal que deriva en que el sujeto activo comete el hecho delictivo con ánimo de superioridad y dominio sobre la víctima, que la cree en un lugar de inferioridad, sin perjuicio de que no solamente se aplicará a las relaciones de pareja donde se aprecie, sino también en todo ataque contra la mujer, sin que exista o haya existido una relación de pareja. Esto es muy importante resaltarlo, de que el agravante de género no es exclusiva de la violencia de género, sino que es aplicable contra cualquier ataque contra la mujer. Se lleva a cabo esa subyugación del sujeto activo sobre el pasivo y se fija de forma única en el ámbito de aplicación de la agravante, no solo en esas relaciones de pareja, sino en cualquier agresión a la mujer, como acabo de mencionar. Esta es la positiva significación del agravante de género. Y ya por último, se aplicará no solamente en los delitos de violencia, sino también en las agresiones a la libertad sexual, que es un claro ejemplo donde se puede aplicar esta agravante fuera de la relación de pareja. Y bueno, pues hasta aquí mi ponencia. Espero que les haya gustado y que haya sido de utilidad. Muy buenas tardes. Se tiene que salir ella, si no, no sé. Kim, no tienes el micrófono. No se le oye aquí. Kim, no se te oye, Kim. El micro, Kim. Kim. A ver, ahora. Ahora. Vale. Que decía que lo digo siempre que hacemos las ponencias, ¿no? Que os agradecemos muchísimo, muchísimo el esfuerzo de una materia tan densa, que a veces es complicada para todo el mundo, más para los foráneos, pues que la hagáis de forma tan ligera, en 15, 20 minutos, que es el máximo tiempo que os damos, y con la mayor cantidad de contenidos posibles. Así que, como nos van a quedar las ponencias, luego las iremos digiriendo un poquito más levemente. Pero muchísimas gracias por el esfuerzo, de verdad que sí. Y ahora voy a dar paso a María Jesús Muñoz Company, que es fiscal adscrita a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Justicia de Murcia y doctora en Derecho Penal y licenciada en Criminología. Ella nos va a hablar del concurso de delitos, particular atención a la jurisprudencia más relevante. Cuando quieras, María Jesús. Buenas tardes a todos. Bueno, boas tardes, que es lo único que sé decir en gallego. Está bien. Quiero agradecer en primer lugar a FEMUPO, en la persona de su presidenta, Marian García, y a ti también, Kim Llobet, como el vicepresidente, por coordinar estas jornadas que tan interesantes están resultando. También a Manuel Varela y a Fernando Belafuente, que sé que va a cerrar las jornadas, por la oportunidad que me dais en poder participar en estas jornadas. Como veis aquí en las diapositivas que estamos poniendo, voy a hablar de los concursos de delitos, me referiré a los delitos de los que ha hablado Pino y algún delito, el delito de quebrantamiento del que hablaba mi compañera con posterioridad y algún delito que vais a ver con posterioridad en otros bloques.
y qué concursos de delitos, cómo se relacionan unos delitos con otros. Voy a hablar del maltrato del 153 con las amenazas, con el quebrantamiento de condena, las agresiones sexuales también, con las detenciones ilegales, que son los secuestros, para que lo entendamos todos, el maltrato habitual y el stalking. Después unas conclusiones. A modo de introducción, todos sabemos que los delitos de violencia contra la mujer se caracterizan por ser delitos que se cometen de puertas para adentro, en los que no hay habitualmente testigos de los mismos, nada más que tenemos al agresor y a la agredida, como mucho los hijos, como ha comentado Pino, o como ya testigos de referencia los vecinos y los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Junto con eso, también ocurre que la mayoría de las veces no estamos ante un solo delito, es decir, no estamos ante una lesión, una patada, un golpe, sino que junto con la patada y el golpe va un insulto, va una amenaza. Por lo tanto, lo que se crea es un clima de subyugación, de violencia en el que se encuentra la perjudicada. Tanto es así que la circular de la Fiscalía General del Estado, que son documentos que suele hacer la Fiscalía General para explicar la aplicación de distintas leyes. En este caso, esta circular 4/2005 explica o detalla la Ley Orgánica 1/2004, que tanto hemos mencionado en estas jornadas, recoge dentro de la violencia de género la violencia física, la sexual y la psicológica. La física en cuanto a cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer que conlleve una lesión o que tenga riesgo de realizar una lesión, la sexual, cualquier acto de imposición por la fuerza, relaciones o prácticas sexuales en contra del consentimiento de la perjudicada, y la psicológica en cuanto a cualquier maltrato psicológico que crea dominio, como vejaciones, insultos, acosos, hostigamientos, que así lo cree también la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya desde el año 2003, que habla de hostigamientos, lo que me da pie para unirlo a los nuevos delitos tecnológicos de los que voy a hablar al final, que son el stalking, como situaciones de hostigamiento, acoso y que mantienen en todo caso la situación de dominación sobre la mujer. En el primer delito que ya os digo que voy a tratar y que ya os ha avanzado en el concepto y sus requisitos mi compañera Pino, es el maltrato del artículo 153. ¿Por qué? Porque es el delito que más se suele aplicar en la práctica, ¿vale? Es el delito en el que consiste en que el agresor golpea a la perjudicada causándole lesiones que no son graves. Si fueran graves hablaríamos de otros delitos, del 147 o del 148 o de incluso 149 o 150 del Código Penal. Como os digo, la mayoría de las veces no estamos solo ante una agresión, sino que además la insulta, le dice hija de puta, le dice zorra y además la suele amenazar, como muy bien ha manifestado Pino, con matarla, con matar a los hijos, con presentándole un arma. Entonces, ¿qué hacemos en estos supuestos? En estos supuestos consideramos que estamos ante un solo delito de maltrato que absorbe el delito de amenazas y el delito de injurias o vejaciones, o los calificamos de forma separada. Bien, os he puesto aquí una sentencia, la sentencia 49/2019 de 4 de febrero, en la que el ponente, Julián Sánchez Melgar, recoge un supuesto así. En este supuesto, el acusado establece una relación sentimental con la perjudicada a través de una red social desde febrero de 2015. Ya en marzo de ese año, en marzo de 2015, intenta tener relaciones sexuales con ella y ella en un principio se niega. Pero como empieza a ponerse violento y a golpear los muebles de la casa para evitar un mal mayor, ella al final consiente y tiene relaciones sexuales con él. Sin embargo, a raíz de ese episodio y hasta que finaliza la relación en junio de 2015, este sujeto se pasa el día amenazándola. La perjudicada era inmigrante, pues la llama inmigrante de mierda, se mete con un problema de alopecia que tiene, le dice que la va a matar, que va a matar a sus hijas enseñándole un cuchillo y pasa después a agredirla, la agrede en varias ocasiones y la sigue amenazando. Bien, este señor es condenado por un delito de maltrato del artículo 153, que es el que estamos viendo, más un delito de amenazas, más un delito de vejaciones. Y recurre ante el Supremo porque su defensa opina que esos delitos de amenazas y de vejaciones tendrían que estar dentro del delito de maltrato, deberían ser absorbidos por ese delito de maltrato. Considera que estaríamos ante un concurso de normas, es decir, que el desvalor que tiene el delito de maltrato absorbe el resto. El Tribunal Supremo, el ponente, que es Julián Sánchez Melgar, y el Ministerio Fiscal, que también interviene en estos juicios, consideran que no. El Ministerio Fiscal entiende que estamos ante un precepto penal que es el de maltrato, que tiene un bien jurídico protegido. Y este bien jurídico protegido es la integridad física y psíquica de la perjudicada. Y el delito de amenazas tiene un bien jurídico protegido distinto, que es el honor y la indemnidad
de la mujer en cuanto a la posibilidad de encontrarse en una situación tranquila y sin amenazas. Y el delito de vejaciones también tiene un bien jurídico distinto, que es el de su honor y el de su integridad moral. Por lo tanto, consideran que estamos ante un concurso de delitos real, es decir, mantienen el castigo para este señor por el delito de maltrato, por el delito de amenazas y por el delito de vejaciones. Bien, distinto sería el supuesto de una progresión delictiva. ¿Qué es una progresión delictiva? Pues os pongo un ejemplo. Aquel supuesto en el que el agresor amenaza a la perjudicada con matarla y al final intenta matarla o la mata. En este supuesto estaríamos ante unas amenazas de te voy a matar, si no eres mía no eres de nadie, y al final intenta matarlo a la mata. Por lo tanto, el bien jurídico protegido de la vida y el delito de asesinato o de homicidio, dependiendo de lo que fuera, absorbe las amenazas que le hizo en un principio. ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Este delito de malos tratos también, como ha comentado mi compañera Pino y como va a analizar con mayor detalle mi compañera que me sigue en el uso de la palabra, se relaciona muchísimo con el delito de quebrantamiento. El delito de quebrantamiento es la vulneración de una norma en la que al sujeto se le impide acercarse o comunicarse con la perjudicada. Este delito se encuentra recogido en el artículo 468.2 del Código Penal, capítulo 8 y título 20. ¿Qué significa eso? Que está introducido en los delitos contra la Administración de Justicia. Pero a la vez, y como ha manifestado mi compañera Pino, se encuentra recogido como forma agravada de los delitos de maltrato, de amenaza y de coacciones. Es decir, si un sujeto amenaza a una persona, a su pareja, y además lo hace quebrantando una prohibición de aproximación o comunicación, estaremos ante una forma agravada, castigada con la mitad superior de la pena. Bien, entonces, hablamos de un bien jurídico protegido pluriofensivo, no solo el respeto a la integridad y a la efectividad y a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que obligan a todo el mundo a cumplirse, es decir, en este caso, no puede el sujeto acercarse o comunicar con la perjudicada porque así se lo dice una resolución judicial, y un segundo bien jurídico protegido que vuelve a ser la indemnidad de la mujer. Bien, ¿qué hacemos entonces cuando suceden estos supuestos? Lo castigamos como un delito, un único delito, aprovechando el principio de especialidad y consideramos que estamos ante una amenaza agravada por quebrantamiento o ante un maltrato agravado por quebrantamiento, o lo separamos y castigamos las amenazas por un lado y el quebrantamiento por otro. Hay que tener en cuenta que en la práctica muchas veces no se puede probar tan fácilmente una amenaza porque no hay testigo, pero sí un quebrantamiento cuando consta acreditada la llamada o cuando hay un testigo como un policía que ha visto que estaban juntos. Bien, entonces, en la sentencia que os recojo aquí, ya con anterior, bueno, tenemos que estar al bien jurídico protegido, como he dicho antes, y vais a ver que es un nexo de unión en toda mi ponencia. He dicho ya que es un delito pluriofensivo, por lo tanto tenemos los dos bienes jurídicos que protege. El Tribunal Supremo en el 2009 consideró que se trataba, que había que diferenciar las conductas, sobre todo cuando nos encontramos ante, como ha comentado Pino, un delito en el que podemos encontrarnos que se haga la amenaza en el domicilio familiar, por lo tanto ya tenemos una forma agravada, y que la amenaza sea quebrantando una prohibición de comunicación. ¿Qué sucede en ese caso? Agravamos por el domicilio y dejamos el quebrantamiento, sacamos el quebrantamiento, bien. El Tribunal Supremo considera que debemos calificarlos de forma separada. Y os he puesto aquí en la diapositiva a un señor llamando por teléfono porque la sentencia 447/2020 lo explica muy claramente. Esta sentencia, el ponente es Vicente Magro Servet y el supuesto es el siguiente. El sujeto tiene una relación sentimental con la perjudicada de febrero a abril de 2017. Dentro de esa relación ya han tenido un previo delito, él ha cometido un previo delito de amenazas y se le ha impuesto en unas diligencias urgentes, en un procedimiento, la prohibición de aproximación y comunicación con la perjudicada. Bien, él es consciente, lo sabe, porque además se le ha notificado personalmente, y aún así, de febrero a abril de 2017, le manda 64 mensajes por teléfono. Y dentro de esos 64 mensajes hay solo uno en el que la amenaza y diciéndole: como madre de mis hijos te digo que ojito con los de los pueblos, la España negra está llena de crímenes, por la 10ª parte que tú me has hecho a mí, como algún cateto toque a mis hijos no te salva ni el ejército entero. Así que vigila a tus nuevos amigos que ya sé que alguno no es trigo limpio. Bien, ¿qué hizo el tribunal que le condenó? El tribunal que le condenó lo que hizo fue condenarle por un delito continuado de quebrantamiento. Tenemos 63 mensajes sin amenaza, es decir, ha vulnerado la prohibición de comunicación de forma repetida. Y después
ese delito de quebrantamiento lo une en concurso real, es decir, dos delitos, delito de quebrantamiento continuado y un delito de amenazas agravadas con quebrantamiento. ¿Por qué? Porque en uno de los 64 mensajes el sujeto lo que ha hecho ha sido amenazarla de muerte, diciendo que mucho ojo, que vigile a sus amigos y que todo eso que os he dicho. Bien, este sujeto recurre y le dice al Supremo, mire usted, no me puede aplicar el delito continuado de quebrantamiento y las amenazas agravadas por el quebrantamiento, porque ya me ha aplicado el quebrantamiento antes. Lo que tiene que hacer es decir, me condena por el quebrantamiento continuado y me condena por las amenazas, pero quíteme la forma agravada de quebrantamiento en el delito de amenazas. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Lo que hemos estado manifestando hasta ahora. Estamos ante bienes jurídicos distintos. Bien, y entonces, si quitáramos el quebrantamiento de las amenazas, el delito de amenazas no incluye el bien jurídico protegido de respeto a las resoluciones judiciales. Por lo tanto, estaríamos dejando de calificar y de condenar una conducta que este sujeto ha hecho, que es quebrantar, en ese caso concreto, la prohibición de comunicación con la perjudicada. Por lo tanto, mantiene en este supuesto la condena primaria, delito continuado de quebrantamiento y amenazas con quebrantamiento. Continuamos. En el siguiente delito, que ya os he avanzado antes, es el delito de agresión sexual. En primer lugar, quiero dejar claro que en el matrimonio y en relaciones estables de pareja, la agresión sexual existe. Es decir, como dice Vicente Magro Servet, que es el ponente de la sentencia 254/2019, el matrimonio no es la tumba de la libertad sexual de las mujeres. La libertad sexual de las mujeres es la misma, casadas, con pareja estable o solteras o como queramos estar. Por lo tanto, habrá que estar a ese bien jurídico protegido y tenerlo muy bien en cuenta. Pero, por desgracia, en las relaciones estables de pareja, cuando se producen agresiones sexuales, no vienen solas. Vienen acompañadas, como ya os he avanzado, de insultos, de amenazas, de agresiones físicas, de agresiones psíquicas. Entonces, en la mayoría de estos casos, volveremos a estar ante concursos reales de delitos. He sacado esta sentencia de 2017, la 460/2017, que el ponente es José Ramón Soriano, porque me va a servir de ejemplo para este delito, para la detención ilegal y para el delito siguiente de maltrato habitual. Os cuento muy brevemente el supuesto. Imaginaros un matrimonio con 2 hijos, el sujeto es violento y ya en diciembre de 2013 la fuerza a ella a tener relaciones sexuales. Le dice que lleva desde mayo sin tener relaciones sexuales, que solo quiere tener relaciones sexuales con ella, y ella le dice que no quiere mantener relaciones sexuales porque la relación con él ya estaba deteriorada. Él las impone, la tumba en la cama, le quita la ropa, la golpea, se pone encima de ella y al final la penetra vaginalmente. Pero no nos quedamos solo con este hecho. 3 días después, lo que hace cuando ella intenta salir de la casa para ir a recoger a los 2 hijos que tienen en común, él no la deja salir, empieza a discutir con ella porque él entendía que tenía una relación afectiva, sexual o de pareja con otra persona, le decía que él estaba siendo infiel y entonces lo que hace es encerrarla en casa, cerrar las puertas, cerrar las ventanas, ella intenta salir, él la golpea, le quita los teléfonos móviles y hasta a mediodía no es capaz ella de salir de la vivienda porque aparece la policía allí. Después ella se va de la vivienda, se va a una vivienda que se considera de segunda residencia y él se queda con los niños. Cuando ella va alguna vez a ver a los niños, lo que recibe son otra vez malos tratos, amenazas, la amenaza con armas, la empuja hasta que al final ella denuncia los hechos. Bien, este sujeto fue condenado como autor de un delito de agresión sexual con violencia, como autor de un delito de detención ilegal, como autor de un delito de maltrato habitual del artículo 173 y varios delitos de agresiones del artículo 153. Bien, este señor recurre porque considera, en primer lugar, que la agresión sexual es un delito que ya lleva por sí la violencia y que no tenía que habérsele condenado a ningún delito más de violencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo distingue muy claramente lo que es la violencia que utiliza este sujeto y lo que se utiliza habitualmente para cometer el delito de agresión sexual de la violencia que se utiliza para agredir porque sí a la perjudicada. Por lo tanto, se mantiene el concurso de delitos. En segundo lugar, ¿qué ocurre con la detención ilegal y los malos tratos? Su defensa considera que tenía que, como la detención ilegal es un delito grave, que conlleva una pena grave también, una pena de prisión grave, tenía que haberse absorbido las lesiones que le causa en esa mañana. ¿Qué dice el ponente? Pues que esto no es así, porque estamos hablando de delitos autónomos y separados, que tienen, como os pongo aquí, bienes jurídicos protegidos distintos. ¿Qué significa eso? Bien, en primer lugar, que el señor tuvo a la señora encerrada desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía y que en ese espacio de tiempo la estuvo agrediendo de forma continuada. En segundo lugar,
que estamos hablando de bienes jurídicos protegidos distintos. La libertad ambulatoria de la perjudicada, la libertad de movimientos de la señora que se vio privada de poder moverse porque este señor la metió en casa, le cerró con llaves, le quitó los móviles, no tuvo ninguna forma de salir hasta que no llegó la policía, y además la integridad física y psíquica porque la estuvo agrediendo, ¿vale? Son dos bienes jurídicos distintos. Y en tercer lugar, que son dos delitos autónomos, que este señor la podía haber encerrado en la casa sin haberla agredido y la podía haber agredido sin haberla encerrado. Por lo tanto, hay que mantener los dos delitos de forma autónoma. Estamos ante un concurso real de delitos. El siguiente delito del que os quiero hablar es el maltrato habitual que ha citado mi compañera Pino muy bien. Este delito, como ha manifestado Pino, lo que conlleva es una habitualidad en la conducta de tal modo que se genere un clima de dominación, de temor, de humillación, sin necesidad de que estemos contando si hay 3 agresiones, 2 agresiones o 20 agresiones, sino que se genera ese clima de temor y de humillación y de sumisión a la víctima. Bien, como muy bien ha comentado también Pino, tenemos que estar ante el bien jurídico protegido, porque el delito del artículo 173, el delito de maltrato habitual, no conlleva única y exclusivamente la protección de la indemnidad física y psíquica de la perjudicada, en este caso de la mujer, sino que va más allá de la integridad personal y defiende valores constitucionales como derecho a la dignidad de la persona, al libre desarrollo de la personalidad, del artículo 10 de la Constitución, a la integridad física y moral, a la interdicción de los tratos inhumanos o degradantes, incluso a la protección de la familia y de la infancia. Todo eso está recogido en la Constitución y va más allá de la mera, entre comillas, integridad física o psíquica de la mujer. Además, os recojo aquí, tenemos una cláusula concursal. ¿Qué significa eso? Que en el artículo 173 ya el legislador prevé la posibilidad de que si se pueden concretar de forma específica los supuestos concretos de violencia psíquica o física, se penen de forma separada. ¿Qué quiere decir? Que además del maltrato habitual del 173, podremos castigar al sujeto, como ocurre en la sentencia que os he dicho, por los concretos actos de agresiones concretas o amenazas concretas. ¿Cómo se pueden concretar estos hechos? Pues con partes de lesiones, luego que son llevados al procedimiento por informes del médico forense, con testificales, con la propia testifical de la víctima que puede concretar un supuesto concreto de agresión en Navidad, en Semana Santa. Por lo tanto, estaremos otra vez ante el concurso real de delitos. Ya paso al último delito, que es el delito de acoso o de stalking. Este delito se encuentra recogido por primera vez por medio de la Ley Orgánica 1/2015, que reforma el Código Penal, en el artículo 172 ter del mismo. Con anterioridad a este delito que fue introducido por esta reforma como consecuencia de lo dispuesto por el Convenio de Estambul, que también ha citado Pino y que se ha citado muchas veces en las jornadas del año 2011, antes estas conductas se regulaban como o bien delitos de coacciones o bien delitos de amenazas. Bien, ¿cómo relacionamos esto con la violencia de género? Ahora, para poder calificar estas conductas como delito de stalking y no como delitos de coacciones o de amenazas, tendrá que concurrir los siguientes requisitos. En primer lugar, que exista un acoso insistente y reiterado, que el sujeto no esté legítimamente autorizado y que consiga alterar de forma grave el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Esto es lo que se recoge en el artículo 172 ter. Y relacionado con la violencia de género, os recojo aquí las 4 modalidades que se recogen, cómo puede el sujeto acercarse y perjudicar a la víctima. En primer lugar, cuando la vigila, la persigue y busca su cercanía física. Por lo tanto, está creando un clima de temor, de intranquilidad, que aprovechando la situación especialmente de vulnerabilidad que se encuentra la perjudicada. Por lo tanto, se queda discriminada, tiene una posición de desigualdad y él tiene una posición de poder. En segundo lugar, cuando establece o intenta establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Esto es lo que conocemos como la utilización de cualquier red social para acosar, perseguir y hacer que la víctima modifique sus hábitos diarios de forma considerable. En tercer lugar, mediante el uso indebido de los datos personales de la víctima, adquiriendo productos, mercancías o incluso contratando servicios, o haciendo que terceras personas se pongan en contacto con ella. Ese claro ejemplo que todos hemos escuchado, en los cuales el sujeto, asumiendo la personalidad de la perjudicada, se hace pasar por ella, le crea un perfil social, lo mete en chats de contactos sexuales y al final es la perjudicada la que empieza a recibir mensajes de terceras personas sin saber de por dónde le viene la cosa.
Eso es una conducta de stalking. Y en cuarto lugar, cuando atenta contra la libertad de ella, su patrimonio o el patrimonio de terceras personas. ¿Por qué? Porque a través de esas terceras personas intenta hacer daño y perjudicar a la víctima. Cuando concurran todas estas circunstancias y ello conlleve una alteración o modificación grave de la conducta de la víctima, estaremos ante un delito de stalking y, por tanto, no estaremos ni ante un delito de coacciones ni ante un delito de amenazas. Significa que estaremos ante un solo delito. Aquí no hay concurso de delitos. ¿De acuerdo? Ya por último, y lo pongo en verde para que veáis que un poco el color esperanza, os recojo las conclusiones. En primer lugar, estamos ante varias conductas en unidad de acción. ¿Cuándo podemos delimitar cuando estamos ante un concurso de delitos? Cuando estemos atendiendo al bien jurídico protegido. Si encontramos bienes jurídicos protegidos distintos que no se absorben unos a otros, estaremos ante un concurso real de delitos, calificando las conductas de forma separada. Distinto es el supuesto de la previsión delictiva. Lo que os he dicho antes, cuando te amenazo y luego te mato o intento matarte. Eso es se aplicará el principio de absorción y, por tanto, estaremos ante un concurso de normas. ¿Qué hay que hacer? Entiendo yo. Valorar las circunstancias de cada caso concreto. No podemos dar, os he dado unas pautas generales, pero siempre tenemos que ir al caso concreto. Y sobre todo atender al superior interés de la víctima. ¿Cómo podemos proteger a la víctima? Pues con la ayuda de la colaboración entre todas las instituciones. Pues ya está. Espero que haya sido de vuestro interés y que haya servido de ayuda la ponencia. Nada más. Muchas gracias. Pues, bueno, me he quedado sin palabras, de verdad, porque es un tema tan actual y con tanta controversia que, bueno, me han hecho por aquí una preguntita que luego entenderás por qué estoy diciendo eso. Así que felicidades también. Gracias. Y ahora seguimos con nuestra tercera ponente, que es Yolanda Pardo. Ella es juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y es doctora en Derecho. Y ella nos va a hablar de tipos de pena, el quebrantamiento de las penas y las medidas de seguridad y el consentimiento de la víctima, criterios de solución. Yolanda, también tema fino. Hola Kim, hola a todos, creo que se me escucha bien. Sí. Quiero comenzar mi ponencia sin agradecer la confianza de la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra, no sé si lo pronuncio bien, al invitarme a participar en estas jornadas, sobre todo en la persona de su presidenta, Marian García, y muy efusivamente a través de Kim Llobet, que has tenido una santa paciencia para preparar todo esto. Pero también muy especialmente no puedo dejar de nombrar a mi compañero Manuel Varela por su disponibilidad, su buen hacer y la profesionalidad que ha demostrado al coordinar todos estos bloques de ponencias que se están celebrando esta semana. En definitiva, gracias a todos los que han hecho posible, como no, Fernando de la Fuente, que estemos aquí esta tarde. Enhorabuena, no puedo decir otra cosa, a mis compañeras que me han precedido en la palabra, Pino Hormiga y María Jesús Muñoz. Pero, dicho lo cual, también tengo que decir que en esta materia es muy difícil. Realmente hay sentencias del Tribunal Supremo que se solapan y que se han venido solapando ahora mismo también con mi ponencia. Pero bueno, eso evitará que sea más breve y que les agote. Es un título muy compacto el que me ha tocado, como los que nos han antecedido. Intentaré diluir todo lo que pueda en aspectos prácticos. Habida cuenta que es la última ponencia de la tarde, no tengo ningún ánimo de agotarles y ya les he dicho, sin ánimo de que se me ofendan las compañeras, pero que claro, han expuesto cuestiones que yo también tenía preparadas, ellas las han expuesto, sobre todo María Jesús, de una forma muy brillante y no me voy a repetir, con lo cual voy a intentar rehacer para no repetirme en cuestiones que ya las he expuesto de una forma magnífica. Bien, debo de contextualizar mi ponencia desde el punto de vista, o sea, desde la partida del Real Decreto que decretó el estado de alarma, a pesar de que hace ya 4 días que se levantó, porque sí que se implementaron unos... ¿Sí? ¿Se me oye? Hola. Hay algún ruido de fondo, me parece. Hay alguien por ahí sí bueno, que está verde. En fin, Yolanda. sí, era esa breve referencia, más que nada porque ha habido como un rosario de instrumentos muy urgentes y muy específicos en la lucha contra la violencia de género
que se han articulado a través del Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo, también desde el Ministerio de Igualdad fue elaborado el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género y se han desarrollado toda una serie de medidas que se han implementado en nuestro ordenamiento y que han venido con vocación de permanencia, con vocación de quedarse. Y también en materia de quebrantamiento de condena, a mí que me han tocado pasar como 4 servicios de guardia en el juzgado de instrucción en el que presto mis servicios actualmente, pues he tenido que implementar y afinar un poco justamente pues, para evitar este quebrantamiento de medidas cautelares. Y me explico. Se protocolizaron una serie de actuaciones para los juzgados de violencia de género. Yo estoy en un juzgado de instrucción, con lo cual no soy experta en violencia de género, pero sí que presto servicios de guardia durante 8 días, lo cual me ha permitido implementar, porque muchos de los días nosotros los jueces de guardia también nos tocan la violencia de género. Bueno, a lo que voy. Cuando se dicta una medida cautelar de alejamiento, tras la celebración de la comparecencia del 544, siempre se le requiere al afectado para que proporcione pues, un domicilio a efectos de cumplimiento de esta medida que imponemos. Y en su caso, al menos yo, pues doy un plazo, hablando con los letrados, pues doy un plazo de una audiencia para que nos notifique su nuevo domicilio. Pero con el estado de alarma, en el auto que yo dictaba, creo que algunos compañeros también lo hacían, pero no se ha hecho con carácter general. Yo apercibía también a esta persona de que se le aplicaba el artículo 7 del Real Decreto en cuanto a la limitación a la libertad de deambulación, a efectos de que si fuese requerido por la policía en la calle, que no dijera cuál era, que su domicilio era su residencia habitual, porque ya no lo era su residencia habitual, en la medida en que yo estaba dictando esta medida de alejamiento. No sé si me estoy explicando, creo que sí, ¿no? Entonces, en algún caso, solo en un caso, sí que se me dio el caso de un señor que aseguraba no tener ningún sitio donde ir. Yo no lo había hecho nunca, pero lo que hice fue mi propia resolución desde el juzgado de guardia, fue oficiar a la autoridad administrativa, en este caso servicios sociales, con respecto a las personas, los programas que tenían para las personas sin vivienda durante el estado excepcional, por si hubiera alguna dependencia habilitada al efecto, para que con el objeto de evitar el intento de regreso a lo que constituía su domicilio habitual y de esta manera evitar el quebrantamiento de medida cautelar del 468. Y así se hizo. Y por parte del Ayuntamiento de Sabadell, pues la verdad es que se prestaron unas dependencias que habían para unos sin techo y bueno, por lo menos hasta lo que yo sé, desde luego, mientras yo estuve de guardia, este señor no quebrantó. También, y con la misma finalidad de evitar en lo posible estos quebrantamientos, durante el estado de alarma, cuando daba una pena de alejamiento, también, si había un régimen de visitas ya establecido, lo que hacía era suspender este régimen de visitas, pues porque para mí no tiene sentido no tenía sentido una libertad de deambulación con llevar y traer a los niños en cumplimiento de este régimen de visitas. Ha sido una cuestión que por lo menos en Cataluña sí que ha sido muy polémica y en Barcelona, a efectos de unificar criterios, sí que los juzgados de familia en este punto así lo acordaron. Sé que hay muchos partidos judiciales que no lo han implementado, pero en mi caso sí que lo implementé. Se podía compensar o se habló de compensar de alguna manera esta suspensión del régimen de visitas cuando se levantara el estado de alarma. Bueno, el estado de alarma ya se ha levantado, ahora la pelota está en los juzgados de familia a ver qué hacen para compensar esto. Bien, dicho esta breve introducción a nivel práctico, porque es que lo tengo aquí, porque fue mi última guardia hace escasos días, tengo que ya adentrarme en materia. Y como ya he dicho antes, hay sentencias que no voy a repetir, simplemente me voy a centrar en lo que es el quebrantamiento de medida cautelar y tengo que partir inevitablemente del artículo 153 del Código Penal, que se refiere a este maltrato, delito leve o maltrato sin lesión, porque entra en conflicto o entra en concurso de normas que ya ha sido resuelto también jurisprudencialmente con el artículo 468 del Código Penal, que es el que establece el quebrantamiento de condena o medida cautelar propiamente dicho, ¿de
explico. En el artículo 153, como bien ha explicado María Jesús y un poco también ha hecho referencia a Pino, en el apartado tercero se establecen una serie de circunstancias que, si concurren con el apartado primero, que se refiere a la violencia sobre la mujer, y al apartado segundo, que se refiere al maltrato familiar, pues van a constituir un subtipo agravado, pudiendo concurrir estas circunstancias tanto por separado como conjuntamente, lo que tiene su reflejo penológico. En cuanto a lo que a nosotros nos afecta, o a mi ponencia en concreto, se produce si se realiza quebrantamiento con el que, si se realiza o se comete el 153 con un quebrantamiento de una de las penas contempladas en el artículo 48 del Código Penal, o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, se aplica directamente este subtipo agravado. Pero, ya he dicho, esto entra en conflicto, o aparentemente hay un concurso de normas, en cuanto al artículo 468 del Código Penal, que es el que establece el quebrantamiento propiamente dicho. Entonces, ¿cómo se soluciona esta problemática que provoca y que plantea el delito tipificado en el 468 con el 153, que es un subtipo agravado específico? Se realiza pues, con un concurso de normas que ya ha sido resuelto, y en cuanto, vamos a ver, es que tenía aquí una sentencia que ya ha dicho María Jesús. En cuanto a este concurso de normas, ya es jurisprudencia unánime que se aplica el artículo 8.1 de especialidad, y se entiende por la jurisprudencia que se resuelve como principio de especialidad, y se aplica directamente el artículo 153, apartado tercero. En cuanto al bien jurídico protegido, que ya se ha mencionado esta tarde, sí que es cierto que es importante. El bien jurídico protegido, dicho en términos más llanos, no deja de ser qué es lo que se pretende, qué política criminal se pretende con este precepto. Y que no es solamente, como bien ha dicho María Jesús, un delito contra la administración de justicia, sino que es una forma, se protege a algo más, es un delito pluriofensivo. La víctima, de manera sorpresiva, es atacada cuando la propia víctima cree que está protegida frente a su agresor, con una pena, con una medida de alejamiento, por lo que el hecho cometido merece un mayor reproche jurídico, y por eso la agravación del apartado tercero del 153. Desde mi punto de vista, a pesar de la disparidad de criterios, ese es el verdadero objeto de la agravación, ese desvalor de la acción del que ya se ha hablado hace escasos minutos. Y siguiendo con el análisis jurídico, y estas prohibiciones, son prohibiciones que se consideran penas, están establecidas en el artículo 39 del Código Penal, y se incluye expresamente la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, a la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, y la prohibición de comunicarse con la víctima o aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez. Estas penas pueden ser graves, menos graves o leves, pero están en función de su duración. El artículo 48 del Código Penal, por su parte, se encarga de concretar el contenido de cada una de estas prohibiciones, y además de ser penas privativas de derechos, tienen la consideración legal de penas accesorias. Su finalidad, desde luego, yo diría que es alejar al condenado de ese contexto social en el que ha nacido esa ocasión de delito, es decir, en el que él ha podido cometer ese quebrantamiento de medida cautelar, intentando eliminar que se vuelva a repetir. Yo, me posiciono en esta finalidad, junto con algún autor que también ha hecho mención a la misma. El juez o tribunal puede imponerlas en 3 supuestos diferentes, que sería cuando se cometan delitos de homicidio, aborto, lesiones contra la libertad y torturas o contra la integridad moral, cuando se cometan esos mismos delitos, pero contra la persona con la que se mantenga o se haya mantenido una determinada relación de afectividad o familiar, o contra personas especialmente vulnerables, aunque en este supuesto es de obligada imposición la prohibición de aproximación a la víctima, según el artículo 57.2, y también es posible que antes de la sentencia judicial y mientras se sustancia el juicio, el juez instructor imponga esta misma clase de prohibiciones, pero a modo de medida cautelar, que es lo que hacemos en los juzgados de instrucción.
cuando nos toca guardia, o en los juzgados de violencia de género en los partidos judiciales donde existe este órgano. Con esta orden de protección se pretende dotar a la víctima, pues, de un estatuto integral de protección, estableciendo medidas cautelares de carácter civil y penal, pues también con una serie de medidas de asistencia y de protección social, todas ellas imponibles por un juez de instrucción, que están todas recogidas y que no voy a relatar para no cansarles, en el artículo 544t, en el apartado 5, 6, 7 y 8. Entre las medidas de carácter penal susceptibles de imponer se incluyen las prohibiciones de residencia, de acercamiento y de comunicación. Y ya he mencionado antes que el 153, insisto, es una de las conclusiones a las que tenemos que llegar y que nos tiene que quedar muy claro, es que ya no se castiga como un concurso real, como se hacía anteriormente, sino que cuando confluye con el 468 se castiga directamente el tipo agravado por este principio de especialidad. Bien, según mi criterio, dada la amplitud de expresiones que utiliza el legislador como prohibiciones en orden a considerar que es cuando estamos ante un quebrantamiento, yo creo que se deben incluir todas las medidas que he ido mencionando. Y el legislador, incluso en el 468 tercero, en la última reforma llevada a cabo, establece que se considera un quebrantamiento de medida los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares y no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. Y también serán castigados con una pena de multa de 6 a 12 meses como reos de quebrantamiento de medida, que también puede entrar dentro del 153.3. Pero existe un supuesto, y en esto sí que quiero hacer especial mención, que no está de forma expresa mencionado en el artículo, y me refiero al quebrantamiento en el ámbito de la ejecución de las penas, cuando se impone una pena de alejamiento como norma de comportamiento a efectos de suspensión de la pena. Así, respecto a la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, además de aquellas que quedan condicionadas a que el reo no delinca durante el plazo fijado, si la pena suspendida es de prisión, también puede condicionarse el cumplimiento a una serie de obligaciones, según estas obligaciones están recogidas en el 83.1 del Código Penal, y entre estas obligaciones es la de no acudir a determinados lugares, la de no aproximarse o comunicarse con la víctima u otras personas determinadas. En la reforma del Código Penal que se introdujo ya en el 2003, se introdujo un nuevo párrafo en el artículo 83 para los casos de delitos relacionados con la violencia de género, en el que se prevé el condicionamiento, en todo caso, de la suspensión de la pena al cumplimiento de las obligaciones mencionadas. Y esa obligación para mí entra dentro de lo que podría ser susceptible de un quebrantamiento. Por otra parte, y en cuanto a la sustitución de las penas de prisión y ante supuestos de comisión de delitos relacionados con la violencia de género, entre las obligaciones que adicionalmente impondrá el juez o tribunal se incluyen las del artículo 83.1, primero y segundo, esto es, la prohibición de acudir a determinados lugares. Y a pesar de que no esté contemplado expresamente en el precepto examinado, yo entiendo que desde una perspectiva de interpretación finalista de la norma, se debe incardinar este incumplimiento como un quebrantamiento de condena, con independencia de las consecuencias procesales a las que dé lugar. Bien, voy a centrarme en lo que viene siendo, porque ya me queda escaso tiempo, el consentimiento de la víctima, que también forma parte de este título complejo de mi ponencia. Y es que con mucha frecuencia y de una forma recurrente nos lo encontramos en la práctica, en el ámbito de la violencia de género se plantea, ya digo, de una forma asidua, una situación muy problemática que tiene lugar cuando el sujeto acusado condenado quebranta la orden de alejamiento impuesta como medida cautelar, como pena, pero con el consentimiento de la víctima o incluso a veces por propia iniciativa de la víctima.
hubieron varias reformas, que no voy a mencionar porque veo que me queda poco tiempo, que entre ellas la Ley Orgánica 15/2003, que estableció la pena de alejamiento con carácter imperativo, cuando los delitos cometidos, cualquiera de los mencionados en el apartado 1 del artículo 57, homicidio, aborto, lesiones, tuvieran como víctima alguna de las personas protegidas en el ámbito de la violencia doméstica y de género, de lo que se deriva la consecuencia de que se escapa al ámbito de decisión del juez la determinación de si pongo o no pongo una medida de alejamiento al condenado por un delito de violencia de género. Porque el precepto, de alguna manera, ya instituye la medida con carácter obligatoria a la consideración judicial. O sea, si condenas por violencia, tienes que establecer esta medida de alejamiento. En consecuencia, el juez debe imponer de forma preceptiva esta pena accesoria, con independencia de cuál sea la pena principal, que puede ser más o menos extensa, sin considerar ni siquiera la gravedad del supuesto concreto. Y no se puede tener en cuenta el criterio de la víctima, ni tan siquiera en determinados casos en que pudiera ser conveniente, pues por ejemplo, porque a lo mejor ha sido un maltrato leve, ¿no? Pero ni siquiera en estos supuestos. Por lo tanto, al margen de la gravedad real de los hechos y del peligro objetivo que representa el autor para la víctima, el Código Penal impone que ésta no pueda relacionarse y, en consecuencia, convivir con la persona condenada, buscando con ello protegerla, porque esta protección va mucho más allá de su deseo e incluso que resultaría objetivamente recomendable en determinadas ocasiones que tal alejamiento, pero esto a lo mejor es políticamente incorrecto, lo que voy a decir, que sería un alejamiento también con respecto a los hijos del condenado, porque vemos muchísimos quebrantamientos de condena justamente cuando se da cumplimiento a regímenes de visita. Incluso aquí en Cataluña, los famosos punts de trobada, ¿no? Supongo que en el resto de España pues hay organismos parecidos, y es que es un tercero, un organismo, a través de un organismo, llevar a cumplimiento este régimen de visitas cuando hay una medida de alejamiento o a través de familiares, pero es igual, es un caldo de cultivo para este quebrantamiento de medida. Yo ahí lo dejo para el debate, si es que hay algo de debate o hay una mejor regulación al respecto. Entonces, ante la diversidad de pronunciamientos jurisprudenciales y la evolución que se ha llevado a cabo a lo largo de la jurisprudencia del Supremo, el propio Tribunal Supremo, mediante el acuerdo de la Sala Segunda del 25 de noviembre de 2008, estableció ya de una forma taxativa, bajo el enunciado de la interpretación del 468 del Código Penal, que en los casos de medidas cautelares de alejamiento en los que se haya aprobado el consentimiento de la víctima, que, dice el Supremo en este acuerdo, el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del 468 del Código Penal. Acuerdo que significa que la interpretación del 468 es imperativa y el consentimiento de la mujer no modifica este carácter condenatorio. La primera sentencia dictada recogiendo el acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la 92/2009, 29 de enero, tengo que hacer aquí especial mención porque hay un voto particular muy interesante para irnos, en Cataluña se dice, al racó de pensar, es decir, al rincón de pensar, y lo dejo por si surge la posibilidad de crear debate al respecto. Y en esta sentencia el ponente fue Joaquín Delgado García y dictaminó que en cuanto al fondo del asunto, es decir, en cuanto a la relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión del delito del 468, en los casos de medida cautelar o pena contra el marido, consistente en la prohibición de alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión del Pleno no jurisdiccional celebrada el 25 de noviembre, y entonces viene a aplicar lo que dice el Supremo, que es lo que acabo de decir. El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del 468. Pero esta sentencia, 92/2009, es muy interesante en cuanto al voto particular formulado por los magistrados Enrique Bacigalupo y José Manuel Maza Martín, por el que defienden que el quebrantamiento de condena y el de una medida cautelar de protección no pueden considerarse una problemática unitaria, es decir, que tienen que ser tratados de forma diferente. Son problemas diferentes, deben ser objeto de consideraciones diferentes, dicen estos dos magistrados, y entiendo que, si bien resulta clara la irrelevancia del consentimiento de la mujer tratándose de una pena, cabe valorar, dicen ellos, que en ciertos casos sus posibles efectos, cuando se trate de un quebrantamiento de una medida cautelar,
Depende del contexto donde se desarrolle, es lo que viene a decir. Y en definitiva, el voto particular, y ya voy finalizando, dice que distinto es el problema que presenta la renuncia de hecho por parte de la esposa de la posición jurídica que la acuerdan las medidas cautelares adoptadas en su solicitud para su protección. Como es sabido, en la doctrina penal moderna el significado del consentimiento ya no se rige exclusivamente por el antiguo principio volenti non fit iura. El fundamento de la relevancia del consentimiento, dicen los magistrados, debe ser considerado desde la perspectiva constitucional del derecho a la autodeterminación y más concretamente del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad que está garantizado en el artículo 10 de la Constitución. Y en este sentido se ha entendido en la doctrina que en aquellos supuestos en los que está implicado el derecho al libre desarrollo de la personalidad y consecuentemente a la autodeterminación, no existe un derecho a lesionar bienes ajenos, pero sí un derecho a permitir, bajo las condiciones que acuerdan validez al consentimiento, que otro lesione los propios o a ponerse en peligro de que lo haga. El nuevo criterio establecido en la sala del Tribunal Supremo ha sido reseñado por otra sentencia que vale la pena leer, pero que no me voy a extender porque no hay más tiempo. Es una sentencia de Audiencia Provincial de Valencia, de la sección primera, de 26 de junio del 2012, que es muy interesante porque desarrolla toda la evolución jurisprudencial del consentimiento de la víctima. Y por último, ya destacar y citar respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fecha 15 de septiembre del 2011, que analiza la cuestión del quebrantamiento de la medida de alejamiento cuando la persona, en cuya virtud y protección se dictó, está conforme con su quebrantamiento. Volvemos al consentimiento de la víctima, analizando si la víctima tiene capacidad de disposición al respecto y razonando esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es preciso recordar que la protección penal contra los actos de violencia doméstica que establece un Estado miembro en ejercicio de su potestad sancionadora no solo tiene por objeto la protección de los intereses de la víctima, tal como ésta los percibe, sino también la protección de otros intereses más generales de la sociedad y en base a lo dispuesto en la decisión marco 2001-220 del Consejo de 15 de marzo del 2001, estableciendo tal decisión marco relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal en sus artículos 2, 3 y 8, dice que debe interpretarse en el sentido de que no se oponen a la imposición de una medida de alejamiento preceptiva con una duración mínima prevista como pena accesoria por el derecho penal de un Estado miembro a los autores de violencia en el ámbito familiar, aun en el supuesto de que las víctimas de esa violencia se opongan a la aplicación de tal medida. Creo que Europa lo deja bastante claro en esta resolución. De esta forma, debe afirmarse que las medidas de protección no son disponibles y que, por consiguiente, la decisión sobre su revocación corresponde al órgano judicial que las adoptó, pero es preciso hacer notar que se refiere esta taxatividad a la medida de alejamiento en cuanto a pena. Yo entiendo que en cuanto a medida cautelar es discutible, pero que en cualquier caso es el propio juez que la adoptó el que debe modificarlo dependiendo de las circunstancias y siempre a petición de la víctima. Negar la eficacia del consentimiento de la mujer no es propugnar, que no se me malinterprete, una limitación de su capacidad a esta autodeterminación que he mencionado anteriormente. Tampoco implica condicionar el ejercicio del derecho al libre desarrollo de su personalidad. Los efectos psicológicos asociados a la victimización de la mujer maltratada hacen aconsejable pues negar una cierta capacidad para disponer de una medida cautelar, pero yo soy de la opinión de que en cuanto a medida cautelar podría ser revisable por el juez que la adoptó. Otra cosa sería en cuanto a imposición de pena. Es indudable que la mujer puede ejercer su derecho a la reanudación de la convivencia, precisamente en ejercicio de esta facultad, que solo a ella le incumbe, solo ella lo sabe, y deberá comparecer, eso sí, voluntariamente ante el órgano judicial competente e instar al juez pues la resolución, que una vez valoradas todas las circunstancias concurrentes y con audiencia del Ministerio Fiscal, pues podrá dejar sin efecto el obstáculo para restablecer la comunicación y la convivencia. Y en consecuencia y en definitiva, y ya acabó, resulta obligada la aplicación del criterio general sentado por la Sala del Pleno, que ya he mencionado anteriormente,
excluyendo cualquier clase de eficacia al consentimiento expreso o tácito otorgado por la víctima para la reanudación de los reencuentros de la convivencia cuando se trata de una pena y no de una medida cautelar. Debe rechazarse ese acuerdo entre acusado y víctima para dejar sin efecto una sentencia condenatoria, independientemente y más allá de cuando se trata de una medida cautelar, y al menos ya os he comentado mi posición. Pues ya me he extendido mucho. He intentado no cansarles con demasiadas sentencias ni ser demasiado farragosa. Muchísimas gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad, sobre todo esta última parte en cuanto al consentimiento de la víctima, porque es algo que es muy recurrente en los juzgados y que tanto en los servicios de guardia como en los juzgados de violencia de género pues vemos a diario prácticamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, todos los temas tienen un aquel para los que no estamos muy metidos en la materia, que cuidado. Cuando os escuchamos a vosotros empezamos no a entender, pero sí a asimilar a veces sentencias que no acabamos de entender, por aquellas pequeñitas cosas que están ahí, que no entendemos, que parece que el sentido común no acompaña, pero que parece ser que técnicamente tiene que ser así. Así que, bueno, yo creo que nos está ayudando mucho a entender cosas que probablemente antes no entenderíamos, o por lo menos a encajarlas un poquito más. Preguntas. Manuel, para Pino. Pino, dijisteis antes que entre las parejas homosexuales no se recogen en la ley 1/2004 de violencia de género. Y la pregunta es, en una pareja de homosexuales también hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Por qué no se contempla esta desigualdad de fuerzas en esa ley? Vamos a ver, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral es contra la violencia de género. Y la violencia de género la comprendemos hasta el momento como todo... Hombre-mujer. Exacto, como todo episodio violento del hombre hacia la mujer, con lo cual es imprescindible y necesario que el sujeto activo sea varón y el sujeto pasivo sea mujer. En las relaciones homosexuales es evidente que es entre dos mujeres o entre dos hombres y nos reúne, digamos, que los presupuestos del tipo para ser considerado pues, un delito de violencia de género. Así que queda absolutamente fuera las relaciones homosexuales o matrimonios homosexuales, quedan absolutamente fuera de esta ley. Esta ley fue creada para eso, para la protección de las mujeres que se consideraban insuficientemente protegidas por nuestro ordenamiento jurídico. Con lo cual, en principio, pudiera parecer que, bueno, pues que a lo mejor no es del todo justa, pero es así, tal y como viene regulado. Bien, otra pregunta para ti, Pino. A ver. Si no tengo una relación de pareja fija, pero sí un encuentro esporádico y me toca un señor que se excede coartando mi libertad sexual, ¿solo se consideraría agravante de género? No, vamos a ver, yo creo que a lo mejor no me expliqué bien. No, probablemente te explicaste bien, pero como hay que condensar y hay que ir a la velocidad del rayo, pues a veces sí nos quedan tecnicismos así un poco claros. Lógico, o sea, vamos a ver, la agravante de género no es un delito, la agravante de género es una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. ¿Y eso qué significa? Que es como agravante que sirve para que ese delito podamos ponerle una pena mayor y podamos sancionar al autor con una pena mayor. Es decir, si existe unos abusos sexuales inconsentidos, o que parece que es la pregunta, sería castigado como un delito de abuso sexual y se podría aplicar la circunstancia agravante de género del artículo 22.4. Se podría aplicar siempre que la agresión a la mujer se realizase con esa finalidad de abusar y de dominarla por el hecho de ser mujer, por razón de su género. Pero que quede claro que se aplicaría un delito de agresión sexual o de abuso sexual, dependiendo si hay violencia, si hay intimidación o si no la hay. ¿De acuerdo? La agravante de género no es un delito, es una circunstancia que nos va a servir para poner la pena en su mitad superior o aumentar la sanción. Vale, gracias, Pino. María Jesús, una preguntita. Dime.
Hablando de delitos de stalking, Sí. se nos ha venido a la memoria, yo creo que a más de uno, lo que pasa que solamente una persona lo ha verbalizado, que el vídeo que hizo referencia al vídeo sexual de esa mamá joven que terminó suicidándose Sí. por bueno, pues por la humanidad que le caracterizaba a su alrededor. Y lo que se nos pregunta es que hace poco salió la sentencia y que se cerró porque fueron incapaces de ver de dónde partió la primera salida. Sí. A ver, independientemente de que yo he citado el delito de stalking para relacionarlo con los demás, porque me tocó la ponencia de los concursos y creo que hay una ponencia de stalking sola, con lo cual ahí podéis profundizar más. La difusión de un vídeo, que parece ser que es lo que fue esto, con contenido sexual, no es un delito de stalking. Porque el delito de stalking, es lo que yo os he intentado explicar, que a lo mejor tampoco lo he hecho de forma correcta, es que haya un acoso, que sea continuado, que eso haga que modificar las condiciones habituales de la vida de la persona. Y esta conducta de la que estamos hablando del vídeo, se introdujo también en el Código Penal en el año 2015, pero en cuanto a la difusión de imágenes de contenido sexual, porque por lo poco que sé de este caso, parece ser que este vídeo lo hizo la señora o lo hizo la señora y el señor con el que estaba, luego la señora dejó esa relación, se casó, tuvo sus hijos y este chico, al parecer, fue el que luego lo difundió por celos o por lo que fuera. Si os acordáis del caso Hormigos, sí. El caso Hormigos fue lo que provocó la creación de este tipo, que es un delito de revelación de secretos. Es el artículo 197 segundo del Código Penal. No es el delito de stalking. Bien, y en cuanto a por qué se ha archivado, pues eso, a ver, entiendo que se ha dictado un auto de sobreseimiento provisional que indica eso. Eso indica que de momento se ha archivado porque no sabemos quién lo ha difundido. Como es provisional, si se sigue investigando o por cualquier otro vericueto se localiza quién difundió ese vídeo, el procedimiento se abre y se sigue contra esa persona. Entiendo que la policía habrá buscado la dirección de IP o algo similar del órgano o del aparato o del dispositivo de almacenamiento de datos de donde salió ese vídeo. Si lo han archivado es porque no han localizado a la persona. A ver, yo entiendo que es difícil de comprender, pero una cosa es lo que se dice en la prensa y otra cosa es lo que en realidad en los procedimientos estamos viendo nosotros. Yo he llegado a ver cosas que se han hecho en la prensa que yo estaba en esos procedimientos y dices, es que no es así, porque no es así. Es normal y es verdad que cuando yo lo escuché hace un par de días dije, ostras, no han encontrado al tipo, que moleste, que nos dé mucha pena porque al final esta pobre mujer se suicidó, se quitó la vida dejando a 2 niños huérfanos por la presión que sufrió. Pero eso no quiere decir que tengamos que castigar a alguien que no ha difundido ese vídeo. No, por lo tanto, claro, hay que esperar a que se localice a esa persona para poder saber quién lo hizo. Pero ya digo que no es un delito de stalking, es un delito de difusión o revelación de secretos en la modalidad de vídeos de contenido sexual, ¿vale? Que es el artículo 197 segundo. Una pregunta, para hacer un paralelo, ¿vale? Las comparaciones son odiosas, pero vamos a hacer un paralelo. ¿El stalking sería el bullying? Parecido, sí. Vale. Es parecido. A ver, imagínate la persona que, lo mismo, que no asume la ruptura. Yo he tenido uno en un juzgado de aquí de Murcia, que no asume la ruptura de la relación sentimental y entonces se planta en el lugar de trabajo de la pobre perjudicada todos los días. O se planta en la puerta de la casa todos los días, de modo, bueno, y le manda mensajes, la llama por teléfono, de modo que la obliga a cambiar de teléfono, a cambiar de domicilio, a que vaya un familiar con ella a su casa para que no sentir miedo, que es obvio que tiene que sentir miedo. Eso es un delito de stalking. Vale, perfecto, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. De Yolanda, nada. Has tocado un punto que es un poco sensible. Bueno, has tocado muchos puntos, ¿no? Pero como tenemos que ir cortando esto, vamos a centrarnos en uno. He ido a velocidad raya, lo siento, ¿eh? Se me trababa la lengua, ¿eh? Tranquila, que lo entendemos perfectamente, pero un punto que para nosotros es muy importante, los puntos de encuentro. Cuando un menor no quiere irse con la persona que le toca, sea padre o sea una madre, ¿qué pasa ahí? Tenemos que obligar a ese menor, aquí incluso, como dirían los catalanes, y por perdonarme la expresión, a cullons.
A Cuyón, sí, al punt de trobada, ¿no? Esto Exacte. es una de las cosas que yo he dicho, como dicen los catalanes también, al racó de pensar, es decir, al rincón de pensar. Aquí los maestros, cuando castigan a los peques en el cole, dicen, al racó de pensar. Pues bueno, un poco es lo que yo he pretendido, ¿no? Ya os he dicho que incluso objetivamente, que tal vez no era políticamente correcto lo que estaba diciendo, ¿no? Pero que objetivamente a veces era recomendable en determinadas ocasiones que el alejamiento supusiera también en parte alejamiento de otras personillas, en este caso de los peques. Pero nunca se debe hacer motu propio. Si un niño realmente muestra rechazo a ir al punt de trobada, se tiene que someter a la valoración judicial y se tiene que poner en conocimiento del juez que adoptó la medida, o en su caso el juez competente territorial y objetivamente, pero tiene que ser siempre a través de la resolución judicial. Y entonces examinar, adoptar bueno, y articular los medios de prueba pertinentes, incluso por parte del servicio del equipo técnico de psicólogos, o una exploración judicial, cosa que yo también he hecho en alguna ocasión, que se me ha planteado y junto con el fiscal pues hemos hecho una exploración judicial, más que nada porque los equipos técnicos aquí en Cataluña por lo menos van saturadísimos y una prueba de este calibre pues puede tardarte 6 meses, con lo cual el niño ya se ha suicidado y la mamá con él. Pero digo la mamá porque, claro, siempre el contexto es el mismo. Los puntos de trobada, los puntos de encuentro son un caldo de cultivo a veces, incluso aunque sea este organismo objetivo, para que se produzca violencia de género, máxime cuando habéis puesto sobre la mesa algo tan delicado como es que un niño muestre su rechazo a acudir a este centro. Entonces, yo creo, y creo que lo he dicho antes a velocidad vértigo, que debería de tener una mejor regulación estos puntos de encuentro, estos organismos, no sé cómo se dice en el resto de España, imagino que son puntos Punto de de encuentro. ¿verdad? Y que tal vez la solución pasa por una mejor regulación legal y por una mayor implicación en cuanto a organismos administrativos. Tal vez ahí pues poner más medios, ¿no? Y escuchar, claro, es que las órdenes de alejamiento, cuando no son con respecto a los hijos, porque no tienen por qué ser, pues no sé. Yo en las medidas cautelares optaría también por, en algunos casos, alejar también temporalmente a los hijos, aunque se sea un buen padre y un mal marido o una mala pareja. Pero ya digo, incluso yo creo que me estoy metiendo en un terreno muy resbaladizo, pero que Bueno, todo pasaría por una mejor regulación en definitiva. probablemente expresas en voz alta lo que muchas personas piensan y no dicen. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Manuel, Al rincón de pensar todos. eso, al rincón de pensar. Manuel. Nada, que te veo muy en tu salsa, así con lo catalán, ¿no? Hombre, lo echo de menos. De vez en cuando se agradece, aunque sea para decir una palabrota. ¿Quién es catalana, no? Ya, Llobet, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues nada, sigo encantado. Opino, María Jesús, Yolanda, Yolanda. y nada, excepcional. Creo que a ver, según vamos avanzando los bloques, la materia pues es más masticable y más interesante, y sobre todo en esas cuestiones pues, que nos pueden despertar y cantidad de dudas, ¿no? Que se nos despertarán a todos. Por mi parte, pues nada más deciros que os espero el día 3 de julio en la inauguración. Dos. Inauguramos No, el 29. Tenemos 29, 2 y 3. Sí, pero la inauguración la hacemos el 3, ¿no? La clausura, perdón. La clausura. Ah, la clausura, sí, perdón. Inauguración Sí, el 3. Que nada, estará Fernando con nosotros y bueno, pues por despedir un poco estas jornadas que creo que sí que es verdad que son cada vez más interesantes y es que nos tienen ahí como muy conectados a todos, ¿no? Agradecer igualmente a todos los asistentes que están conectados, que nos siguen, que están ahí con sus dudas o no. Pues muchas gracias a todos y nada, nos vemos el día 29. El lunes 29. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Chao. A todos. Chao. Un placer. Oh, sí.